Hola a todos, esta es una pequeña presentación que me gusta hacer sobre como cuestiones de ecología de manera muy general para que empecemos a pensar em, no solo en las características morfológicas y en todo lo que tienen nuestros protozoos, sino además enmarcado en dónde viven, ¿no? Hay que entender que mucho de lo que tienen son adaptaciones, son cosas que les han permitido vivir y que a su vez se han modelado, y por tanto es importante también entender un poco del ambiente y hablar de algunos conceptos para poder, cuando revisemos los diferentes grupos, enmarcarlos justamente. Entonces, bueno, recordaremos nosotros, dentro de un ecosistema podemos separar lo que son factores bióticos y abióticos, en donde los bióticos son los elementos con vida, en este caso, por ejemplo, las especies que están ahí conviviendo con los organismos que estamos trabajando, y aquellos abióticos que son considerados como, digamos, los que no tienen vida, ¿no? El sol, las nubes, el agua, la tierra, o sea, todos los elementos que propiamente no tienen una no tienen vida pero que son importantes para entender, digamos, las condiciones ambientales, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo en una cuenca oceánica. Y dentro de este gran, digamos, ecosistema, vamos a tener a su vez pequeñas regiones en donde van a estar propiamente viviendo, ¿no? Dentro del mar, pues en realidad hay muchas regionalizaciones en donde podemos llamarles como biotopo a un pequeño lugar en específico, un microambiente en donde va a vivir una especie, ¿no? Y pues cada una tiene su propio biotopo en donde va a vivir. De manera muy general, voy a seguir este esquemita que me gusta mucho de un libro, digamos que ya tiene tiempo, pero me parece que nos permite visualizar muy bien justo el medio ambiente. En particular, además, está pensado para protozoos. En particular, esta primer parte va a ser de vida libre y luego vemos los asociados. Entonces, tenemos que viven en dos grandes condiciones de agua, digamos que pueden ser dulceacuícolas y marinos, ¿no? Y quizás no lo platicamos en la caracterización, pero básicamente todos necesitan al menos un poco de agua o humedad para poder sobrevivir. Entonces, básicamente la mayoría los vamos a encontrar viviendo o en lagos o en el mar. Dentro de los que son los dulceacuícolas, podemos encontrarlos viviendo en lo que llamamos el plancton o en el bentos. El plancton básicamente es todo lo que está viviendo en la masa de agua, pero lo que está además flotando en la masa de agua. Eso es, digamos, lo que caracterizamos como plancton. El plancton pueden ser muchos organismos, hay microcrustáceos, hay algas, hay diferentes, pero que la característica que tienen es que flotan, no pueden nadar, digamos, contra corriente, sino que están ahí flotando a disposición de las corrientes, digamos, marinas. El vento son aquellos organismos que viven más bien pegados hacia, digamos, la parte de abajo del sustrato. Entonces, en un lago, no todos van a estar, digamos, como por todos lados, vamos a tener especies que van a estar propiamente flotando en la masa de agua, mientras que otras van a estar más bien pegadas a la parte del sustrato. Vamos a ver primero entonces, bueno, dentro del bentos, tenemos esta caracterización que es el epibentónico y el samófilo. Epibentónico es aquel que vive encima, digamos, del sustrato, del fondo, ya sea de un lago o de un mar, y los samófilos son aquellos que viven dentro propiamente o entre las partículas, digamos, del suelo. ¿Qué son los factores limitantes y cuáles son las cosas importantes? Podemos hablar de una relación de oxígeno y materia orgánica que tiene una, digamos, escala desde poquito hasta mucho. Las temperaturas van a variar mucho. Podemos encontrarlos viviendo desde aguas heladas, aunque la mayoría tiene su óptimo entre 15 y 25 grados, pero pueden estar incluso en aguas termales, es decir, a más de 50 grados podemos todavía encontrar organismos de protozoos viviendo. Hay otro factor importante como el CO2 que pueda estar diluido. La luz, por ejemplo, para aquellos que son los fotosintéticos va a ser un factor limitante de hasta dónde se van a poder distribuir. El pH de un lago también.
los nutrientes, que es otra característica muy importante y que tiene que ver justamente cuánto hay, digamos, digamos, propiamente más como en materia orgánica en un lago, y que pueden ser, tenemos una escala más grande realmente, pero que puede ser, digamos, aquellos que tienen pocos nutrientes y aquellos que tienen muchísimos nutrientes. Y en particular, por ejemplo, para los bentónicos, el tipo de sustrato, que tan pequeño o grande sea el grano, por ejemplo, del suelo, pues va a ser importante para poder, digamos, que puedan vivir ahí. En el caso de los marinos, también vamos a tener los planctónicos, es decir, aquellos que viven en la masa de agua, y los bentónicos, aquellos que viven en el sustrato. En los marinos casi siempre se diferencia, por ejemplo, macro, micro y nanoplancton, que tiene que ver con el tamaño. Y digamos, eso es ahorita les paso esa. Y en el caso de los bentónicos, vamos a tener que estos se pueden, digamos, a su vez dividir en someros y abisales porque evidentemente, bueno, lagos sí hay lagos profundos. En México creo que el más profundo tiene alrededor de 65 metros de profundidad, pero evidentemente en caso de los marinos la profundidad del mar puede llegar a ser muy superior a esto y entonces no es lo mismo un organismo que iba dentro del sustrato a orilla de la playa, digamos, a 1 metro, que aquel que viva a 200 metros, ¿no? Y entonces por eso ahí hacemos sobre todo esa diferencia entre que los bentónicos pueden ser tanto someros como abisales. Bueno, hablábamos del plancton como estos que flotan en la masa de agua, los bentos asociados y estos, por ejemplo, los peces que viven en la masa de agua, pero pueden nadar, digamos, a disposición y contracorriente, se les llama como nécton. Es otra diferenciación. Y pues en el ciclo de vida de una especie podemos tener que en algún momento puede ser parte del plancton, en otra puede ser del bento, es decir, no necesariamente solo van a tener quizá un microambiente, sino que pueden formar parte de diferentes dependiendo del ciclo de vida. Y algunos que se asocian más bien como a la parte superficial del agua, se les llama también como neuston, y tenemos algunos que están como justo por debajo y otros justo por arribita. Casi, digamos, del grupo de los protistas no tenemos estos representantes, pero por ejemplo en los insectos tenemos aquellos, tanto que son los patinadores por encima, tanto arañas como dípteros o mosquitos, y algunos mosquitos que incluso por abajo sacan un sifón como para estar respirando, pero están justo por debajo de la película de la superficie del agua. En el caso de los que son marinos planctónicos, obviamente la temperatura va a ser también un factor importante, pero en este caso, además, la salinidad va a ser algo que juega un papel de quién pueda estar viviendo ahí y que no necesariamente, acuérdense, en todos los mares es igual. El pH otra vez, la luz otra vez, porque pues en el plancton es donde van a estar muchos de los fondos, o básicamente todos los fotosintéticos. Y en el caso del bentos, pues la temperatura, la salinidad del pH, el tipo de sustrato y aquí este factor importante que hablábamos, que es la presión. Es decir, no será lo mismo el que vive a 1 metro que el que vive a 2000 metros bajo el nivel del mar. Tenemos entonces, digamos, como podríamos ver, la plataforma continental, el talud y las fosas. Entonces, un organismo del bentos puede vivir aquí, acá o acá, y evidentemente va a ser distinto las condiciones a las que se va a tener que enfrentar para poder sobrevivir en esas condiciones, ¿no? Y una de las cuestiones de los que viven más hacia el fondo es que ya hacia esa parte cambia mucho no solo el oxígeno, la luz, sino también los nutrientes que pueden llegar hasta el fondo, por ejemplo. Existen en muchos una línea de disolución en donde ya hasta ahí se quedan algunos nutrientes. En cuanto a la división del plancton en tamaños, pues tenemos el nano, que básicamente son representados con bacterias, incluso virus, ¿no? El micro, que es básicamente donde se encuentran los protistas de manera general, y el macro, que son más bien los microcrustáceos o algunos pequeños animales que viven en esta parte. Y hay una división, otra división que se hace, que es entre el fito y zooplancton, que es una división que tiene que ver con los fotosintéticos, digamos, y los no fotosintéticos. Entonces, independientemente del tamaño, aquellos que no realizan fotosíntesis serían zooplancton y los que sí serían fitoplancton. Aquí es, digamos, donde justo nuestras divisiones a veces
se complican, digamos, estos son algunos, yo espero ya los reconozcan, son dinoflagelados que van a volver a platicar conmigo como parte del grupo de los protozoos. Entonces, digamos, los protozoos estarían tanto en fito como en zooplancton, aunque suena como raro porque pensaríamos que todos están en zooplancton y que aquí solo son la parte de algas. Tenemos diferentes ambientes, digamos, que tienen que ver ahora con la corriente del agua. Es decir, qué tanto se mueve o qué tanto está estancado. Entonces llamamos ambientes lénticos, aquellos, por ejemplo, como un lago, en donde no hay mucho movimiento o arrastre. Y lóticos, aquellos como un río, en donde evidentemente en un río una de las cosas importantes a los que una especie se tiene que adaptar es a que la corriente no se lo lleve de alguna forma, ¿no? Entonces, evidentemente las especies van a cambiar bastante dependiendo si el lugar donde viven es un ambiente léntico o lótico. Aquellos que están más bien, digamos, en la parte del suelo, o sea, no propiamente en un lago, sino en la parte del suelo en donde todavía hay bastante humedad, son llamados terrestres, pueden estar en la rizósfera, donde todavía, digamos, está esta parte de las raíces, pero también pueden estar en el musgo. Sabemos el musgo, que se forma en muchos bosques, que tiene además condiciones de mucha humedad, es una fuente maravillosa de nutrientes para un montón de protistas. Entonces, si nosotros tomamos una pequeña muestrecita de musgo, van a ver una cosa grande de diversidad. ¿Qué cosas, digamos, son importantes para esos organismos? Pues la temperatura, el pH, la humedad, que tanta humedad haya va a ser que tanto tienen, digamos, para vivir, y los carbonatos que puede tener, digamos, también el tamaño, digamos, del sustrato, son de las cosas importantes que limitan la vida de estos organismos. Y tenemos algunos que están asociados a otros organismos. Estos asociados que son aquellos que están viviendo encima de otro y que lo ocupan solo como sustrato. Tenemos los epífitos que viven, por ejemplo, sobre algas, sobre plantas sumergidas y que básicamente se anclan. Este es un ciliado que tiene una lóriga y se pega aquí con un pedúnculo a este filamento de esta alga, que yo supongo que ustedes ya podrán decirme de qué género es. Y se alimenta por acá, digamos, acá está sus cilios y su boca y todo. O sea, no se alimenta de la planta, solamente lo ocupa como sustrato para fijación. Y los epizoicos, que son aquellos que viven sobre animales. Entonces, esto es un copépodo y todo esto que se ve como blanquito son los protozoos que están pegados. Se ve la parte, digamos, de acá, pero viven, digamos, vamos a ver que hay algunos que tienen pedúnculos, así que pueden unirse a un sustrato. Entonces, en estos casos, evidentemente, lo que va a marcar mucho de su limitación es que esté disponible el hospedero donde normalmente se encuentra. Respecto a las cuestiones tróficas y de redes, bueno, pues nuestro sistema clásico nos habla de, ya saben, ¿no? Los productores primarios, los herbívoros, los carnívoros y normalmente se representan, digamos, más o menos hasta 2 niveles y muy raramente un siguiente consumidor. Y la pregunta es, ¿por qué normalmente las redes o las cadenas tróficas, digamos, son como tan cortas, digamos? ¿Por qué no tenemos otro consumidor y otro consumidor y otro consumidor? ¿Y por qué más bien rápidamente llegamos a los degradadores y regresamos en el ciclo? Y tiene que ver con la transferencia de energía que hay entre nivel y nivel. Entonces, normalmente se considera que el 10% de la energía contenida en este nivel es la que va a poder aprovechar el siguiente nivel. Entonces, si nosotros empezamos con 65.000 kilogramos de fitoplancton, este es consumido por el zooplancton, pero solamente puede, digamos, soportar 6.500. Esto a su vez es comido por los peces, pero solamente puede soportar, digamos, 650 kilogramos. Y este es comido, por ejemplo, por un humano que solo puede aprovechar, digamos, 65 kilogramos de esto. Y entonces ya más niveles aprovecharán muy poquita energía. Por eso no tenemos cadenas o redes tan largas. Dentro de nuestras redes, los protozoos están distribuidos básicamente en todos los niveles. Tenemos tanto los autótrofos, y otra vez vean que tenemos ya otra vez nombres repetitivos. Eugenia, Volvox, tal vez ya lo vieron como parte de las algas, pero que ahora nosotros vamos a caracterizar como dentro de los grupos de protozoos.
Tenemos los consumidores primarios, muchos de estos herbívoros, los secundarios, que son unos tremendos depredadores. Tenemos un montón de especies que pertenecen a los detritófagos y entonces en realidad tenemos los parásitos que algunos los ponen como así, como en parte de estos consumidores y que, digamos, tenemos representadas todos los niveles de las redes tróficas dentro del grupo de protozoos. Ahora, cuando hablamos de simbiosis, simplemente nos referimos a la relación entre dos especies o poblaciones, que es importante diferenciar porque muchas veces pensamos en simbiosis y pensamos en algo que es una relación de mutuo beneficio. Y no, simbiosis de manera muy general es la relación entre dos. En este caso tenemos representadas las poblaciones, en donde, por ejemplo, si no hay interacción entre ellas, se le llama neutralismo, que es un poco discutida. Pero tenemos, por ejemplo, una asociación en donde una población se ve beneficiada, pero la otra no se ve ni beneficiada ni afectada, ¿no? Y entonces, eso es, digamos, lo que nos marca el cero. Y entonces, uno de los ejemplos de esta es lo que llamamos foresis, que es lo que ahorita les presenté como la epibiosis, es decir, aquellos organismos que viven sobre otro, ¿no? Creo que no puse aquí la imagen, más adelante si no se las muestro. Y entonces tenemos el caso clásico, por ejemplo, de este ciliado que vive encima del alga, que técnicamente no le afecta, al alga le da lo mismo si tiene o no ahí pegado a ese, y entonces uno se ha beneficiado, pero el otro pues le da lo mismo. Tenemos la depredación, que pues lo conocen bien, en donde se considera que una población se ve beneficiada, que es la que se come a la otra, y pues la que fue comida pues es perjudicada. Entonces aquí sí le ponemos un menos. El parasitismo, que es otra forma en donde una especie que es el parásito se ve beneficiada, pero el hospedero no, y entonces es negativo. El amensalismo, que es igual una de las que a veces son un poco discutidas, en donde una población se ve afectada y otra no le da lo mismo. Podríamos pensar quizá como en una planta grande que le hace sombra a una pequeña y entonces a esta le da lo mismo que esté la otra, pero a esta sí le afecta que esté esta, por ejemplo. La competencia, que en general se dice que tiene un efecto negativo hacia ambas poblaciones, y el mutualismo, que es con lo que normalmente como confundimos un poco el término de simbiosis y que es donde las dos poblaciones se van a ver beneficiadas. Entonces, bueno, pues este es, digamos, como el caso un poco del espacio y, digamos, los recursos que son limitados y que necesitamos poder como dividir entre poblaciones para poder establecer las diferentes relaciones. Entonces, digamos, de los comensales, por ejemplo, podríamos encontrar algunos ecto, que son aquellos que están como por fuera, estos poréticos, ¿no? Estos que se pegan. Pero también existen algunos endocomensales, es decir, por ejemplo, ustedes conocerán por ahí el caso, quizá de los protozoos más comunes o que más la gente conoce, son las amebas del estómago, digamos, que afectan que causan diarreas y demás, que son causados por una entameba que se llama entameba histolítica. Bueno, pues esa tiene una prima muy cercana, digamos, que es entameba coli, que está dentro, pero es un endocomensal, es decir, no afecta, no es un parásito, no hace daño, está normalmente ahí viviendo y no pasa nada. Y tenemos los simbiontes, que son, digamos, los que establecen este mutualismo. Tenemos diferentes ejemplos, las hojantelas seguramente ustedes ya las platicaron también. Bueno, este es el caso de la foresia, ¿no? También caso de las rémoras en los tiburones que les ayudan como a limpiar y demás, o que viajan ahí. Y el caso de los mutualistas está muy bonito representado en muchos grupos. Ustedes conocerán, por ejemplo, a las termitas, que son famosas porque comen, digamos, o se dice que comen la madera. Sin embargo, la termita propiamente no tiene las enzimas para digerir la celulosa. Lo que tiene es este hipermastigino, que es un protozoo, de los que justamente vamos a platicar después esta situación de cilios flagelos, pero es un protozoo que tiene en realidad, o hasta hace poco se pensaba que
quien digiere, porque se ven aquí las partículas de madera, vive en el intestino, y entonces obviamente hay una relación de mutualismo, digamos, le ayuda a la termita a alimentarse y sus residuos o lo que digamos, saca de ahí, se los da para que se alimente propiamente la termita, mientras que pues el protozoo gana protección, gana, digamos, poder estar en un medio seguro. Y lo que hasta hace poco se encontró es que en realidad dentro de estos protozoos vive una bacteria que es la final real responsable de la digestión de esta celulosa. Entonces esto en realidad es un caso de hipermutualismo, es decir, son 3 especies que están involucradas en una asociación de beneficio común. Y por otro lado tenemos los parásitos, que son, digamos, los chicos malos, en donde tenemos tanto ectoparásitos, podemos poquitos, pero que pueden vivir por fuera de la otra especie, y la mayoría que son los endoparásitos, que son, por ejemplo, los que ven llamados los cavitarios, que son aquellos que viven dentro, por ejemplo, de los órganos. Entonces tenemos aquí diferentes géneros, vamos a ir viendo poco a poco después los géneros, entonces no me voy a detener mucho. Los citozoicos, que son los que viven o infectan aparte de las células, los histozoicos, que viven dentro de los tejidos, los hemozoicos y que viven también, por ejemplo, en la sangre. Entonces vamos a ver diferentes endoparásitos dentro del grupo de los protozoos. Y tenemos de igual forma un caso de un hiperparasitismo, es decir, tenemos este cangrejo azul que es parasitado por este gusano, que si no mal me equivoco es un tremátodo, y dentro de él vive esta especie que es un Urosporidium de un protozoo que parasita a este y este a su vez parasita a este. Entonces tenemos también hiperparasitismo. Entonces, dentro del parasitismo nada más es importante definir algunos conceptos, que es primero quién participa. Entonces, el parásito propiamente dicho, que es quien llega, y nosotros le vamos a llamar como hospedero. Se le llama mucho huésped, pero en realidad la mejor definición sería el hospedero. Y dentro de los hospederos podemos tener que es el definitivo, que se considera que es donde se reproduce la especie, el intermediario, que es parte del ciclo de vida, y un reservorio que puede, digamos, también llegar a tener el parásito, pero que no necesariamente es parte del ciclo completo de vida. Y hoy, con todo lo que está pasando, seguramente ya habrán escuchado más de estos conceptos. Tenemos 2, digamos, grandes tipos de ciclos de vida. Unos son llamados monoxenos o directos, que es aquel en donde básicamente tenemos un hospedero y entonces el parásito entra, tiene una parte del ciclo, puede salir y después va y infecta a otro organismo de esta especie que es hospedero. Y adentro de este hospedero pues lleva a cabo su reproducción. Aquellos que son heteroxenos o indirectos, quiere decir que tienen más de un hospedero en el cual tienen que estar para cumplir el ciclo completo de vida. Entonces, este es otro ejemplo. Tenemos como hospedero principal, digamos, al humano, lleva una parte del ciclo aquí y después pasa, en este caso es de Trypanosoma el ejemplo, es una chinche, y entonces pasa una chinche, tiene otra parte de división del ciclo de vida y regresa. Entonces necesita de las 2 especies para poder completar el ciclo de vida. Entonces son indirectos o heteróxenos. Podemos tener también parásitos que son los más clásicos, que son, digamos, los obligados. Esta es una fotografía de tricomonas y que, digamos, siempre van a estar como en vida parasitaria, pero también tenemos algunos que son quizá como los que siempre nos complican a veces más, que son facultativos u ocasionales. Aquí tengo a una ameba del género Acanthameba que puede vivir perfectamente bien en vida libre, pero cuando se topa con un humano puede entrar y parasitarlo. Entonces, digamos, no son hospederos, no son parásitos todo el tiempo, sino que pueden vivir tanto en vida libre como en vida parasitaria. Y vamos a platicar qué consecuencias tiene esto. Tenemos además diferentes grados de especialización. Tenemos aquellos que son más generalistas, otro es Trypanosoma. Y Trypanosoma puede estar en ratones, en murciélagos, en los humanos. En realidad puede estar parasitando un gran número de hospederos,
pero hay unos que son muy específicos, que es, por ejemplo, esta especie que es Monocistis, que parasita lombrices de tierra de un género en particular. Solamente esta especie vive dentro de esta especie y no puede vivir en ninguna otra más. Entonces, hay algunos que son muy, muy específicos. Entonces, bueno, esto es de manera general lo que quería empezar a platicar y obviamente cuando veamos cada grupo vamos a ir detallando más de sus relaciones que tienen con otros organismos. Por lo pronto, si les gustó muchas de las ilustraciones que tomé son más bien de este libro, que es Ecología para Principiantes, que es muy recomendable. Entonces, si gustan después localizarlo, seguramente por ahí en alguna biblioteca estará. Entonces, hasta aquí llegamos con una primera introducción de la parte de ecología y poco a poco vamos a ir detallando más cada grupo, dónde está, cuál es su biotopo, cuál es su microhábitat, cuáles son sus factores limitantes, con qué otras especies convive y cómo se relaciona con ellos.